Estamos muy contentos y celebramos mucho esta iniciativa de los organizadores, tanto la parte institucional como la parte del sector privado, que lo acogió con buena lid. Esta propuesta de platicar sobre cuál es el reto que implica esta transformación del gobierno en un gobierno digital, fundamentalmente en su relación que tiene con los medios de comunicación. Y por eso los 4 especialistas que hoy están aquí en el panel, a quienes agradezco nuevamente su presencia. Me voy a permitir leer la semblanza del maestro José Flores. Al término de la misma nos va a compartir un posicionamiento inicial. El maestro José Flores es maestro en Comunicación y Medios Digitales por la Universidad de las Américas. Es responsable de comunicación en R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales. Además, es editor del Boletín Digital de los Derechos en América Latina y el Caribe y miembro de la Junta Directiva de Wikimedia México. Pepe escribe sobre tecnología, medios, emprendimiento y derechos digitales. Fue director editorial en Betaceta Networks, una de las redes de comunidades en línea más leídas de América Latina. También ha trabajado en medios como Sexenio, Hipertextual y Yahoo México, y fue colaborador de un prestigiado diario británico. Fue ganador del Premio de Periodismo Cuauhtémoc Moctezuma en artículo de opinión. Colabora en medios como TV Azteca, Puebla, Radio WAP, Lado B, entre otros. Es coautor del libro de emprendimiento La Nueva Cara de Puebla. Fue editor de los libros Ranking de Felicidad en México 2012, Diseño de Políticas Públicas y 2315, una guía práctica para comunicar estrategia. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias a todos. Para mí es un absoluto honor estar en este panel hablando de un tema tan relevante como es el gobierno digital y la relación que existe con los medios de comunicación, y me gustaría iniciar hablando sobre cómo ejercemos nosotros de alguna forma nuestra ciudadanía digital, porque de pronto nosotros olvidamos que en esta nueva era y con las nuevas tecnologías todos somos ciudadanos. No solo hablamos del ciudadano a pie, sino hablamos también de todas aquellas personas que componen la función pública, que componen el gobierno, y sobre todo nosotros que estamos dentro de los medios de comunicación, todos somos copartícipes de esta construcción de la ciudadanía. Una de las grandes inquietudes y una de las grandes dudas que existe en torno al tema de gobierno digital y de medios de comunicación es cómo nosotros construimos esta relación. Nosotros de alguna forma generamos una tríada en la que el gobierno está constantemente generando información, está realizando acciones, está ejecutando políticas públicas. Tenemos un ciudadano que estas políticas lo afectan, que estas políticas inciden directamente en su vida, que ellos mismos también de alguna forma se organizan a través de las ONG y de las asociaciones civiles para hacer cabildeo, para incidir dentro de esta vida pública. Y en medio están, ahora sí que valga la redundancia, el medio de comunicación. El medio es este agente, que es un agente político, es un agente social, es un agente económico, que de alguna forma tiene que reconfigurar esta relación que existe entre los tres. ¿Por qué hablo de ejercer una ciudadanía digital? Porque no solamente es el gobierno y el ciudadano el que tiene que estar al día y el que tiene que estar vigente en temas de comunicación digital. Somos principalmente los medios de comunicación quienes debemos estar conscientes de que somos partícipes de una nueva reconfiguración y de una nueva relación que existe entre gobierno y ciudadano. ¿Qué quiere decir esto? Que ya quedaron atrás, ya deberían quedar atrás, mejor dicho, estos tiempos en los que se veía al gobierno como un generador de información vertical. Es decir, que el medio, esta dependencia, esta área de comunicación social de pronto solo se dedica a lanzar comunicados, a lanzar boletines, y que el medio de forma irreflexiva y sin contrastar lo da por hecho, lo publica y ahí se acaba la nota, ¿no? Hasta ahí llega el tema, no hay ninguna incidencia, no hay ningún involucramiento por parte de la ciudadanía. Y del otro lado también están las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones civiles, quienes tienen inquietudes respecto a cómo se implementan ciertas políticas públicas, y ellos también tienen una cierta voz que los medios deben recoger. Entonces los medios nos convertimos de alguna forma en intermediarios de esta relación y nos convertimos en intermediarios en los que de pronto nosotros tenemos que estar equilibrando esta discusión pública, este debate público.
Uno de los ejemplos que traía el día de hoy justamente fue este caso de la aplicación del SAT móvil, porque ahí quedó muy evidente esta relación de esta triada, ¿no? En 2013 se denunció a través del diario Reforma de una investigación que se mandó a hacer una aplicación móvil para la Cámara de Diputados que tenía un costo de 115 millones de dólares. Esta fue una nota de portada, causó muchísima indignación, pero lo más importante es que generó movilización por parte de organismos ciudadanos, llegando a constituir una asociación que hoy en día trabaja muy de cerca con el gobierno federal, trabaja muy de cerca con gobiernos estatales, que se llama Codeando México. Ellos, en coordinación con algunos legisladores, se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a proponer una alternativa, una aplicación de bajo costo que me parece no superó los 50,000 pesos de costo, porque pues, nos indigna de pronto que se esté gastando esta gran cantidad de dinero en una aplicación para el Congreso. Pasó esa discusión y el SAT se dio cuenta que ahí había un área de oportunidad para trabajar de la mano de los medios y de la mano de la ciudadanía. Entonces lanzó un reto público, el primer reto público, para hacer la aplicación SAT móvil. Pero una de las cosas más interesantes es que ayudó a construir una narrativa, y esas son las cosas que como medios y gobierno digital debemos aspirar, a construir historias que puedan convertirse en nodos y después ir abonando y construyendo en la discusión pública y en el debate público. ¿Por qué lo digo? Porque cuando surge este concurso, este reto para que se haga la aplicación de SAT móvil, participan muchas personas. La idea era de pronto abrir a que, no, de acuerdo a Codeando México, quienes generen esta aplicación no sean quienes cumplan ciertos requisitos, digamos grandes empresas que solamente se dedican a cumplir requisitos y a inflar cuentas, sino que sean también pequeños emprendedores que están buscando un impulso y que tienen el talento y que necesitan este apoyo. Al poner de alguna forma el dedo en la llaga el SAT con esta aplicación, los medios empiezan a hacer una cobertura en la que no solo se enfocan en el gran trabajo que hace el SAT con la aplicación y con abrirlo, sino empiezan a cuestionarse cómo estamos nosotros licitando para que alguien haga una aplicación móvil en temas de gobierno digital. Y esto sube a otro nivel, es decir, la discusión pública no se queda solamente en los medios, sino de pronto empieza a involucrar a las áreas jurídicas, de pronto empieza a cabildear, de pronto empieza a involucrar a los legisladores. Y entonces sí, algo que fue una muy buena idea, detectado un área de oportunidad, se construye una narrativa social y termina generando, aunque sea un pequeño, pero ya es un cambio, ¿no? Al día de hoy, el gobierno federal también tiene una serie de retos a través del portal retos.gov.mx en los que ya están tratando de romper con este modelo anquilosado de las licitaciones a través de la apertura. Y de pronto nosotros como medios fallamos en saber contar estas historias. Porque este tipo de historias que provienen del gobierno digital, este tipo de historias que provienen de la ciudadanía digital, de pronto nos pasan por acá y no están plasmadas donde deben estar, ¿no? Es cierto, el periodismo tiene una labor muy crítica, pero también tiene una labor de construcción de esta relación entre gobierno y ciudadanía a través de las herramientas digitales. Entonces, este era el ejemplo que quería compartirles, un poco como para empezar nosotros a vislumbrar, cómo se puede construir a través de los medios de comunicación una mejor relación entre ciudadanos y gobierno digital. Muchas gracias. Gracias. La maestra Corina Velázquez Ríos es consultora especialista en legislación y políticas públicas para la Sociedad de la Información en México, consultora externa para el Banco Mundial en políticas públicas, agenda digital y gobierno electrónico. Fue directora de vinculación institucional en la Unidad de Gobierno de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Hacienda y secretaria técnica de Agenda Digital de la Secretaría de Economía. Obtuvo con su equipo de trabajo el premio AMIPSI 2012 al mejor portal de gobierno en Internet. Asimismo, fue secretaria técnica
técnica de la Comisión Especial de Acceso Digital de la Cámara de Diputados. Autora de la iniciativa Congreso Electrónico para la 62 legislatura, es coautora de la Agenda Digital Nacional y autora de diversos libros sobre el tema de legislación y políticas públicas. Colabora en la versión en español de la Guía de Privacidad para Hispanoparlantes de Bélgica, así como en diversos estudios internacionales en México y Sudáfrica. Es catedrática del campus virtual de la Organización de Estados Americanos y del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset México, de la Red Iberoamericana de Derecho Informático, del Instituto Nacional de Administración Pública y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Da cursos para funcionarios públicos de alto nivel en temas de gobierno abierto, gobierno electrónico, comunicación política y redes sociales. Muchas gracias. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, siguiendo los comentarios de mi colega, quisiera empezar mi presentación, que no sé dónde podamos verla, hablando de cómo es que las tecnologías pueden agregar valor al gobierno. El gobierno electrónico, como bien se les dice, básicamente lo que es el uso de tecnologías de la información para mejorar el desempeño público. En este sentido, es... gracias. Espero alcancen a ver a sus costados. Justamente es una falacia que se piense que el empleo de las tecnologías de la información ameriten gastos exorbitantes para el gobierno. Al contrario, justo uno de los principios del gobierno electrónico que promueve justo la OEA, con declaraciones como el de gobierno electrónico o la declaración de Bavaria, es buscar la eficiencia y la eficacia en el empleo de las tecnologías. En ese sentido, no sé si alcancen a ver en la fotografía, lo que vemos es a una persona que está mirando un pizarrón que está lleno de ecuaciones diferenciales, álgebra, trigonometría, y lo que quiero representar aquí es la visión de gobierno. Es el gobierno que ve una cantidad infinita de problemas, ¿no? Problemas de todo índole, desde una aritmética, una suma, hasta una ecuación diferencial, y se siente ofuscado porque no sabe cómo él solo va a resolverlos. Pues bueno, esta era la visión del gobierno hace todavía unos años, con una visión vertical, impositiva, autoritaria, de cómo él iba a definir qué problemas se iban a resolver, cuáles no y cómo. En ese sentido, estamos hablando de que hemos cambiado. Ahora estamos en un ambiente donde las tecnologías han venido a revolucionar la forma en cómo se toman decisiones. Ahora se habla de la gobernanza. ¿Por qué? Porque con iniciativas como la de gobierno abierto, se busca que diferentes actores puedan participar en la toma de decisiones. Es así que la ciudadanía ya no se ve como alguien quejumbroso que todo quiere que le resuelvan, sino un ente que puede proponer soluciones. Y en este sentido, como pueden ver la imagen, ya es el pizarrón donde todos podemos ver los problemas y donde mucha gente levanta las manos, empresarios, ciudadanos, organizaciones civiles, para decir yo te ayudo a resolver. ¿Por qué? Porque el problema es de todos. En ese sentido, los medios de comunicación tienen un papel muy importante. El gobierno electrónico considera diversos actores. Aquí pueden ver, el actor puede ser otros gobiernos, es decir, si es un gobierno federal, tiene que atender también a gobiernos estatales, gobiernos municipales. El gobierno tiene que atender a empresarios, asociaciones civiles, y al ciudadano. Entonces, estos cuatro actores es básicamente donde el gobierno electrónico define qué proyectos tecnológicos va a usar para tener contacto con estos usuarios y darles un buen servicio. Es decir, yo puedo, SAT, crear una aplicación, un intranet, para atender a mis propios empleados. Aunque nadie se entere, yo puedo diseñar un proyecto tecnológico para atender a mis propios empleados. En ese punto, lo que cabe decir es que cuando los proyectos tienen que ver con mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, hay que definir una estrategia en el uso de los medios de comunicación que se utilizarán.
cómo se va a usar la información y qué tipo de tecnología. Repito, no necesariamente tiene que ser la más cara, pero sí tiene que ser la que más impacto tenga en función del tipo de actor que estamos tratando de impactar. Ciudadano, empresas, asociaciones civiles. Ahora, el público que más interesa obviamente al gobierno y digamos en términos pragmáticos es porque ellos me eligen y ellos me hacen que permanezca en el puesto, son los ciudadanos. Ahora, nos encontramos con un perfil de ciudadano diferente, un ciudadano que no es estático, que replica información, que genera su propio contenido, que ya no usa intermediarios. Y ahí es cuando hay una conexión del ciudadano, del gobierno y los medios de comunicación. Es decir, ya no prescinden de los medios de comunicación para tener un contacto con gobierno. Antes, si uno quería ir a hablar con un diputado del Congreso, tenía que ir a manifestarse o contactar al secretario particular, a la secretaria, a un asistente, hacer una cita. Ahora no. Ahora uno pone un tuit y públicamente uno se da cuenta si el diputado hizo caso omiso al ciudadano o le está respondiendo. Entonces, ahí los medios de comunicación también están impactando su papel porque ya no es un punto tangencial. Ahora tienen que profundizar en la forma en cómo pueden generar valor tanto al ciudadano que ya no los necesita como al gobierno. Ahorita voy a hablar más adelante de cómo es que impacta a los medios de comunicación, pero también el ciudadano puede legitimar o devastar un proyecto digital. ¿A qué me refiero? Pueden ver ustedes a fenómenos como lo que ocurrió en la primavera árabe en países como Túnez, Libia, Siria, en donde si el gobierno no sabe escuchar, le sale muy caro. Porque podemos ver en este mapa cuántos países han sido impactados por el uso de las redes sociales a través de caída de gobiernos que tenían muchísimos años. Entonces, vemos la importancia de que el gobierno escuche y se adapte al uso de las nuevas tecnologías y las tecnologías que está usando actualmente el ciudadano y estos actores que les digo, sus propios empleados, los propios empresarios. Ahora, ¿el reto cuál es? Tanto para los medios de comunicación como para el gobierno. El reto es que la información que publiquen estos medios de comunicación sea información que genere valor. ¿Y cómo se genera valor? Pues que la información pueda ser a través de datos abiertos que produzcan nuevos conocimientos, que estos conocimientos a la vez puedan generar nuevos negocios o incluso generar servicios públicos. ¿Quién no ha visto o ha usado la aplicación de Sky Alert? Es una aplicación móvil en donde se avisa unos minutos antes de que ocurra un sismo para que la gente salga a tiempo de un edificio y no quede aplastado en caso de un sismo. Estos, a pesar de que es una iniciativa de un particular, es decir, de un ciudadano que es joven, más joven que yo, y lo que ha hecho es casi volverse un servicio público. ¿Por qué? Porque todos necesitamos, eso salva vidas. Entonces, es un punto en el que un ciudadano puede solucionar un problema público. Otro valor que puede generar una buena información publicada por gobierno es mejora de decisiones gubernamentales en tiempo real. Entonces, ¿cómo son los datos abiertos? Es publicar información en formatos que puedan ser reutilizados en formatos digitales. Es decir, ya no es el clásico portal de internet que tienen la mayoría de los gobiernos donde parecen portales postal. ¿A qué me refiero? Solo publican las fotos del funcionario dándole un beso a un indígena, abrazando a un niño pobre y publicando todas las actividades del funcionario público. Sí, es importante que sepamos la agenda de actividades del funcionario, pero lo que más le importa al ciudadano es que le estén atendiendo sus demandas, que le estén resolviendo sus problemas. En ese sentido, hay que cambiar lo que ofrecemos en los portales, o a lo mejor no cambiarlo, sino complementarlo. ¿Cómo lo vamos a complementar? Pues usando otro tipo de software, un software libre que no amerite licencias,
que sea editable, por ejemplo, no publicar información. A lo mejor muchos gobiernos dicen, es que cumplí con transparencia porque publiqué toda la auditoría pública. Sí, pero si la pusiste en PDF, yo si soy economista o actuario, tendría que recapturar toda la información para poder trabajar en Excel o con gráficas. Entonces no estoy aportando valor. ¿Cómo puedo mejorar valor? Usando formatos que sean editables, vigilar que la información sea fiable, y ahí también los medios de comunicación es importante que verifiquen lo que están publicando, porque a veces es un rumor inventado y lo ven como cierto y genera problemas. Otro tema es la vigencia de los datos. ¿Cuánto tiempo tiene que el gobierno publicar eso? Entonces, tratar de que sean actualizados y cuidar aspectos de privacidad. No por fines de transparencia se vulnere la privacidad de las personas. En este sentido nos encontramos dos tipos de datos. Los datos simpáticos que le llamo. ¿Por qué simpáticos? Porque el gobierno fácilmente puede publicarlos. No tiene ningún inconveniente el gobierno en publicar cuál es la misión, visión de su institución. Porque esa información está disponible, está en las leyes, no le causan ningún problema. Entonces, voluntariamente la publica. Pero existen otro tipo de datos, que son los datos antipáticos. ¿Por qué les llamo antipáticos? Porque son los datos incómodos de publicar. Y es a donde queremos llegar. ¿Cómo mejoramos la transparencia? Y es donde el papel de los medios de comunicación tiene una gran injerencia y un gran papel, el cual es ayudar a que la información simpática que ya publica el gobierno, el medio de comunicación lo que hace es investigar, escarbar, juntar y atar cabos y llegar a conclusiones y ir solicitando más información a medida que estas investigaciones logren llegar a datos incómodos. Sí, a veces no es tan grato publicar cuánto nos costó las toallas del presidente de la República o de un gobernador o los últimos zapatos, etcétera. Pero esta es la labor de los medios de comunicación: fomentar la transparencia, llegar a niveles más profundos de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, en esta fotografía que pueden ver me gusta porque puede esquematizar muy bien lo que estamos buscando. Es decir, información pública, mi objetivo es que se entienda lo que estoy publicando como gobierno, corroborar y medir si se está usando y para qué se está usando. Gracias a la información que publiqué como gobierno, logré que más empresas se crearan, logré que hubiera más comercio exterior, por lo cual habría que generar indicadores. El medio o la herramienta tecnológica que estoy usando está haciendo más fácil la búsqueda de soluciones al ciudadano. Entonces, en este sentido, los medios de comunicación ayudan mucho, porque como pueden ver la imagen, yo esquematizo eso como un pastel, la elaboración de un pastel. Los datos es la información que ya tiene interna el gobierno. La información es cuando los analistas de gobierno empiezan a juntar esos datos y generan información que pueda ser útil, ven que haya conexiones entre esa información. Pero la presentación de esa información es bien importante. Y aquí es como la presentación del pastel. ¿Qué tan bonito y tan delicioso te queda ese pastel que se te antoja comerlo? ¿Y cómo logras a eso? A través de una buena selección de la tecnología que vas a usar para ese proyecto. Es decir, si mi objetivo es informar este mes, sí, pues, ¿qué tecnología la hace más atractiva al ciudadano? ¿Un pastel de frambuesa, un pastel de zanahoria, algo con mucho chantilly o algo sin chantilly? Entonces yo tengo que definir en mi estrategia de medios y de tecnología cómo lo voy a hacer ese pastel. Entonces ahí es cuando entra el papel de los medios de comunicación y logran que ese pastel que ya está publicado, ese portal, esa aplicación móvil que hace difusión de esa herramienta, logra los medios, lo que está ahí en la imagen, que es que se coman ese pastel. De nada sirve tener herramientas si nadie las usa, si nadie se vio beneficiado. Entonces, mi indicador sería que se acabe ese pastel, que se sature, que se caiga el sistema de tanto uso.
Entonces, como pueden ver también, la imagen de la abuelita, dulce abuelita que está comiendo ese pastel, también es objetivo, es que cualquier persona, grupo vulnerable, adulto mayor, persona con discapacidad, pueda hacer uso de esta información. Entonces, es un reto no fácil, pero que es lo que tenemos que considerar. Pues, ¿cuál es la situación de México? Sí, México es actualmente, el presidente la haga, tiene un plan de gobierno abierto, pero no tiene un catálogo de información todavía. En sus métricas de acceso a la información, México ocupa el lugar 119. Ahora, los medios de comunicación. Los medios de comunicación en algunos estados de la República es donde son los que hacen mayores solicitudes de información, no son tanto los ciudadanos, son los medios, porque son los que están constantemente publicando notas, pero también son los periodistas los que ocupan a nivel mundial el mayor número de asesinatos. Entonces ahí hay un tema de, hay un ambiente favorable para la búsqueda de información por parte de los medios. Ahora, el medio de comunicación empodera al ciudadano, sobre todo cuando se trata de las redes sociales, y profundizan el nivel de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, ¿qué hay que hacer ya para finalizar? Los retos del gobierno es diseñar una estrategia de gobierno electrónico que sea integrado, que sea móvil, que sea ad hoc a las necesidades del ciudadano, que defina qué tecnología es no necesariamente nos tenemos que ir por la menos costosa, pero sí la más efectiva. ¿Lo vamos a fabricar en casa o vamos a contratar a un tercero que nos venga a apoyar en la herramienta? Es necesario actualizar un marco legal, estandarizar las mejores prácticas, que también es un reto cuando estamos hablando a nivel federal, estatal, municipal, establecer indicadores, usar lenguaje ciudadano. Y para finalizar, es importante, por ejemplo, para el caso del uso de redes sociales, definir lineamientos de uso. Con esta lámina termino, y lo que estamos viendo en países como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, es que cumplen con puntos en los que todos están definiendo normas en el uso de redes sociales. Por ejemplo, todos hablan de ética, de valores, de conducta, de qué hacer en situaciones de crisis, es decir, cuando viene una maraña de ciudadanos quejándose por un funcionario, por un escándalo, cómo debería reaccionar el gobierno, cómo debería publicar, qué pasa cuando ya un funcionario público no está trabajando en la instancia, cómo dar de baja las cuentas, considerar temas de seguridad informática, etcétera. Entonces, hay grandes cosas que hacer tanto por parte de los medios de comunicación como por parte del gobierno. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Corina. Presento al doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Es comunicólogo con maestría en Humanidades y doctor en Comunicación Aplicada por la Universidad de Anáhuac. Jorge Alberto Hidalgo recientemente terminó su periodo como presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de las Ciencias de la Comunicación, CONEIC, y actualmente es vicepresidente universitario de la Academia Mexicana de la Comunicación. Es también secretario de la Asociación Católica de Comunicación, SIGNIS, México, y coordinador de difusión de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC. Es coordinador de la licenciatura en Comunicación y es investigador del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada, ambos en la Universidad de Anáhuac. Se ha desempeñado como titular de la Cátedra Televisa en Innovación de Contenidos y titular de la Cátedra FISAC Anáhuac para la Responsabilidad ante el Consumo y la Sana Convivencia. Es miembro del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, consejero editorial de Reforma.com, miembro del Consejo de Programación Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio, IMER, y miembro del Consejo Técnico del EGEL, Ciencias de la Comunicación. Adelante, Jorge. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los organizadores de este foro, sobre todo la posibilidad que nos dan de hablar que estamos formando a los responsables de los medios de comunicación, a los que están haciendo un trabajo de mediación, sobre todo en el ámbito social para el uso de información y crear pseudo ciudadanía
la pseudo ciudadanía, un poco centrándome en qué está mente con los consumos. Parte de lo que yo quiero compartir con ustedes son tendencias sobre el uso de las tecnologías, algunas falacias que están detrás de estos datos que nosotros mismos reportamos en materia de digitalización del país y algunos de los retos a los que se va a enfrentar el gobierno para la inclusión global de los ciudadanos en la sociedad información. La primera tendencia que vemos es esta denominada hiperconexión de los ciudadanos mexicanos. Hoy, la Asociación Mexicana de Internet presume que tenemos 53.9 millones de usuarios, que hemos rebasado el 50% de los ciudadanos que tienen acceso. El World Internet Project, por ejemplo, estábamos llegando casi a los 60 millones de usuarios conectados. Y la pregunta es, ¿de qué nos sirve tener 60 millones de personas conectadas cuando no están involucrándose directamente en la información? Nos quejamos del 40% incluido, pero también no estamos viendo cómo hacerle para que el 60% que está dentro de la sociedad de información pueda realmente involucrarse, comprometerse y participar en la dinámica. Estas famosas 6 horas, 11 minutos que están conectados los usuarios, que realmente hacemos un desglose de ellos, la mayor parte del tiempo es ocio. Realmente no hay un uso, vamos a decirle, que tuviera que ver con la apropiación de la tecnología para un mejor aprovechamiento de lo que se tuviera que ser, tanto o la inclusión en todos los ámbitos de la ciudadanía. ¿Desde dónde se nos conectan nuestros ciudadanos? Reportan en primera instancia el hogar, 84%, 42% el trabajo, 32% de la educación. ¿Qué nos deja ver esto? Que hay unas dinámicas de cambios estructurales en el país que están favoreciendo la inclusión de los ciudadanos. ¿A qué se debe esto? Pues obviamente la reducción del número de hijos que tenemos en este país, lo cual permite un mayor acceso a la educación, que sube el nivel de acercamiento de los ciudadanos a pasar de la primaria a la secundaria y a la preparatoria como nivel de instrucción básica, y que ahí es donde se está dando de alguna manera las conexiones. Pero el otro tema es que aparece un nuevo segmento de conexión que tiene que ver con los cibercafés, es decir, los espacios públicos, también los parques públicos, centros públicos de conexiones, que es donde hoy día se está haciendo la navegación, y el otro que es a través de una tecnología que es la tecnología móvil y la parte del uso de estos smartphones, donde hoy el 87% de las conexiones se están dando desde estos teléfonos inteligentes. ¿Para qué? Para buscar información, pero insisto, información que tiene más que con un uso, vamos a decirle, de acceso a la parte cívica de la información. Una segunda tendencia que estamos viendo es decir que estamos migrando a un país de portabilidad, de conexiones móviles, donde prácticamente lo que vemos es que la gente se está conectando ya no a través de lo que nosotros llamábamos el Internet, sino a través de aplicaciones. Mobile applications, in other words, subjects use a mobile application from there. They establish a constellation of media that what enters their social media, what's interconnected or circulates with others, other applications, that's where they navigate. But if it's not within that application, the user, will not look for other information. Therefore, the challenge that the technology developers have is how to ingrain all that media applications for these to be linked with the master application so that citizens will be connected. Today at present it's basically social networks Días de conexión, aun cuando vemos que el entertainment. 81% se están Connection, conectando we entre la see semana, 80% los are horarios también de connected. conexión The tienen que ver schedules con las salidas de connection has to trabajo do o, with when they como leave, nosotros llamamos, el fin de los tiempos muertos, jobs, esos 2 minutos, or 3 minutos que tienen entre lo que esperan downtime en el between camión, what entre they're lo que van when a pasar they con el take dentista, public y lo que hacen transportation es or actualizar whatever they're perfiles, waiting. checar They un video que update circula en profiles to YouTube, check a video buscar on algún tipo de YouTube, to look for información some o tener type of actividades information, de or to comunicación carry out con la familia, communication como activities mandar with the correo family, electrónico, chatear sending emails, con los chatting con algún with miembro de la friends, familia. family Sin members. embargo, si uno ve los datos que reportan, However, if you see the data vemos que reported, it will, reporten algo que they tenga don't que ver report con uso something that has to do cotidiano with de daily usage actividades or de use vinculación con of gobierno activities that have electrónico, to con do acceso a with información e-government access particular to para information, tratar de specific ver qué está information to try and see pasando what's con happening su país, con with su their country, municipio, con their su localidad. area, Realmente no hay suburb, and muchas so on and so búsquedas, forth. por lo menos Neighborhood, reportadas en ese there's sentido. not much
Sí hablamos hoy día de que estamos entrando a una intermedialización de la cultura y la vida, es decir, hoy los medios de comunicación están prácticamente en toda la actividad del ciudadano, en el consumo diario, pero insistimos, es más en el ámbito de lo que sería la navegación, de la información, el uso cotidiano. Pero vemos que aquí la otra tendencia es, por un lado, el consumo de los ciudadanos, la manera como accesan, cómo se están involucrando. Y decíamos, el reto es que hoy estamos viendo que tenemos 60% de la población conectada, pero estamos viendo nuevas brechas que se generan dentro de la Es decir, antes nosotros hablábamos de infopobreza, inforiqueza, hablando de acceso. Decíamos que la falacia era que a mayor acceso, mayor beneficio de la sociedad de información. Y hoy vemos que la infopobreza se da porque el tipo de acceso que tiene la gente no tiene que ver con un uso productivo o un uso que aporte sentido a la vida cotidiana de los ciudadanos. Por tanto, ¿qué nuevas brechas estamos viendo? Brechas que tienen que ver con el tema de género. Se reporta que tenemos 50% de inclusión de las mujeres, 50% del acceso de los hombres. Dirían que hay equilibrio o por lo menos un acceso, vamos a decir, equitativo, pero no es cierto. La pregunta es, ¿en qué accesan las mujeres? ¿Qué accesan los hombres? ¿Cómo se les vende el uso de las tecnologías a las mujeres? ¿Cómo se les vende el uso de las tecnologías? Hoy la manera como las compañías telefónicas, phone companies, even IT developers use technology to men as a productive tool, and to women they're sold as an extra accessory, something that alights in your bag, is a decoration in your bag, but not something that should be included in women's public life. Otra falacia que decíamos que está surgiendo también es el tema de la edad. Decíamos, hoy vemos que el acceso a las tecnologías que se da cada vez a una menor edad. Hoy AMIPSI nos reporta que el acceso es de los 6 años en adelante, donde prácticamente el 12% de los ciudadanos que tienen acceso a las tecnologías son menores de 12 años. Estamos hablando de casi un 30% de la población son menores de edad. Entonces el tema es, si están entrando, si entran a las tecnologías, pero la parte tiene que ver con educación y entretenimiento, pero no hay una alfabetización digital para estos ciudadanos que vaya más allá del instruccionismo digital. ¿Y a qué nos referimos con el instruccionismo digital? Que mucho de la alfabetización digital que se centra en ellos es cómo utilizar el Word, cómo navegar en Internet, cómo consultar algunas páginas, pero no se les da una alfabetización integral donde se les diga, vamos a ver alfabetización financiera, cómo hacer un mejor aprovechamiento, cómo hacer, por ejemplo, dentro de esta parte de lo educativo, en la parte económica, cómo ahorrar, cómo invertir, cómo emprender dentro de esta parte. No hay esa vinculación con otros sectores, así como tampoco lo hay con alfabetización y sustentabilidad, por ejemplo, para hablar de todo el tema ecológico del emprendedurismo, de esta cultura paperless, y así nos podíamos ir a muchos sectores donde no hay otras alfabetizaciones vinculadas con el sector de la parte de la educación tecnológica. El otro tema es la brecha de lo que nosotros llamamos académicamente el knowing and doing. Es decir, una cosa es que yo pueda saber utilizar la tecnología y otra cosa es que la use con un sentido productivo. No se ha brincado a este segmento y ahí es donde se tiene que hacer pues, un trabajo de corresponsabilidad entre las instancias de gobierno, entre los proveedores tecnológicos, entre el sector educativo, para ver de qué manera se puede aportar sentido a la tecnología. Y voy a poner dos casos concretos donde se ha visto este fallo. Uno de ellos es en el plan CEIBAL, este plan de inclusión digital que se instauró en Uruguay para tratar de incluir a toda la ciudadanía, dotándoles de una computadora para cada niño, para cada familia, de tal manera que toda la población subsistiera al proceso de la digitalización. Cuando se hizo el monitoreo de qué era lo que estaba fallando y por qué no se estaba dando la inclusión digital, se encontraron cuestiones que tienen que ver del orden antropológico del día a día, como cuáles. Se les daba a las personas de la tercera edad una tarjeta electrónica para que pudieran ir a recibir su pensión. Con esta pensión ellos pudieran hacer el consumo básico
¿Qué pasaba? La gente no iba ni a los bancos, a los cajeros electrónicos, ni hacían uso de la tarjeta, ni hacían uso de la plataforma digital para poderse incluir. Y la pregunta de los investigadores, que fue el gran hallazgo, es del por qué no lo hacían, es porque decían que ellos habían perdido el espacio natural de convivencia que tenían, porque ellos iban al banco una vez a la quincena, no tanto a sacar el dinero, sino a ver cómo estaban las otras personas de su misma edad, para tener alguien con quien platicar. Y uno lo diría, son cuestiones del día a día básicas, pero que están frenando este tipo de inclusiones. Y son fenómenos que los estamos viendo todos los días del por qué no está pasándose el que se suban los sectores. Y uno lo ve, el 8% de la población de nuestro país, que es las personas de 54 años o más que están hoy día en el proceso digital, no hay un trabajo que nosotros estemos haciendo para conectarlos a esta vida de lo digital y convertirlos en ciudadanos reales. Por tanto, decíamos, pues ahí tenemos un desafío en tema de la inclusión. El otro tema, como decíamos, es que los medios de comunicación, el trabajo, ya lo han mencionado mis antecesores, es que pareciera que nosotros nos enfocamos por cubrir la nota, qué está haciendo el gobierno, cómo invirtió el gobierno, pero no estamos haciendo un trabajo de mediación real para incluir a la ciudadanía en el proceso. Y, como les decíamos, nosotros no estamos trabajando directamente en alfabetizar a nuestros lectores, a nuestros radioescuchas y a los ciudadanos. ¿Qué están haciendo hoy día, por ejemplo, periódicos como El Universal, en trabajar en este seminario de periodismo científico con las universidades? Van para tratar de formar a los que cubren la fuente, para decirles cómo cubrir la fuente, qué es la noticia, esta parte de las narrativas que se tienen que construir para el ciudadano, para acercarlo al fenómeno, vamos a decirlo, económico. No lo tenemos. Lo están haciendo hoy los periodistas científicos de la mano de las farmacéuticas, de las empresas tecnológicas. Quizás es un reto que tiene hoy el gobierno para incluir a la ciudadanía. Por tanto, grandes desafíos. Decíamos, ver que dentro de esta agenda digital que se haga de manera integral, pues realmente nos podamos subir de manera colaborativa y corresponsable todos los actores que estamos involucrados en el proceso de la digitalización, tener que profundizar más en el tema de los derechos de las audiencias, estos derechos digitales a los que tenemos, que no se han trabajado del todo, que siguen por ahí todavía algunos no incluidos en las agendas. El tema de la democratización no es nada más en cuanto a los accesos, decíamos, sino a cómo vamos a facilitar el uso de esta información. ¿De qué me sirve a mí, ciudadano, que esté todo arriba en un PDF si yo no sé cómo procesar la información que sube el gobierno digital, ni siquiera cómo hacer lectura eficaz de estos datos que se están dando? El tema, decíamos, de la alfabetización digital, que no se quede en un instruccionismo y en un apretar botones y saber dar clic, sino saber cómo darle sentido a todas estas herramientas. Tenemos que trabajar mucho más en el tema de las infraestructuras para saber cómo hacer que el tema de lo digital no se quede nada más en el sector urbano, que es donde hoy día está, donde está prácticamente en el centro del país concentrado, donde quedan los últimos de la fila, qué está pasando con el tema de las comunidades indígenas. Gabriel Pérez Salazar, un investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, sacó un estudio donde presentaba el trabajo que está haciendo el gobierno en materia de inclusión digital para las comunidades indígenas, y lo único que veía que habían hecho era el tema de, vamos a decirle, traducir los portales y los sitios web a lenguas indígenas. Y era el único trabajo que veía, y no había un trabajo real de inclusión a estas comunidades, que era un poco lo que pasaba, y era el segundo caso con el que quiero cerrar esta participación, que cuando se han hecho estos programas de alfabetización digital en comunidades indígenas, llegan los instructores, les dicen cómo usar la tecnología, cómo aprovecharla. Se van los instructores digitales y la tecnología muere en la comunidad. Y la pregunta de por qué muere la tecnología, si ya les habían enseñado cómo utilizarla, es porque la tecnología no le aportó sentido a la vida de estas comunidades y simplemente le dijeron cómo entrar a un blog, cómo entrar a un navegador, pero a mí de qué me sirve entrar al navegador, de qué me sirve entrar a una página, de qué me sirve utilizar una cámara digital si esto al final no le va a aportar sentido a mi vida. Y creo que ahí están parte de los retos que tiene hoy día el gobierno para la inclusión digital de todos los ciudadanos. Muchas gracias, Jorge. Me permito presentar al licenciado José Luis Ayala Morales, y la semblanza que les voy a leer es redacción del autor. Emprendedor aguerrido, fiel creyente e impulsor del cambio en formas y fondos, dentro de una industria en constante movimiento. No se detuvo por barreras ni por el dominio en temas de tecnología.
Mezcló la ley, los contenidos y la tecnología para crear uno de los primeros portales de información jurídica en México en Infocel Legal. Aun cuando se desconocía del tema y era lejana a una ventaja comercial, impulsó el diseño y uso de la firma electrónica. Desde hace poco más de 10 años y hasta la fecha, apoya desde diferentes trincheras el modelo de colaboración electrónica gobierno-empresa-gobierno basado en Internet. Blogger promotor de una cultura corporativa humanista, mejores personas son mejores profesionistas. Empresario comprometido a ser motor de ideas innovadoras. Los sueños, en ocasiones, solo necesitan una oportunidad. José Luis Ayala define el emprendedor como el arte de compartir aprendizaje y riqueza. Sembrar y ver crecer talentos es una forma real de trascender. Hoy en día es conductor del programa de radio Exponente de Imagen Radio. Adelante. Muchas gracias. Perdón. Voy a tratar de ser obligadamente breve y pragmático por los tiempos. Mi planteamiento, más que ser un planteamiento sobre la base de la información y la forma en la que ésta se genera en el sector público, es un planteamiento orientado a ratificar los beneficios que ha generado cuando esa información se convierte en decisión. Yo fui testigo presencial y parte de un grupo de actores que transformó el marco legal en México para darle pie a un fenómeno como el que hoy es telón de fondo de este evento, que es la factura electrónica. Sin embargo, también fui testigo de la ausencia de información. Hoy estoy en los medios, conduzco este programa de radio, pero en la época en la que esto ocurría, no hablo del 2004 cuando nació, sino sobre todo en el 2007, cuando se creó una figura que hoy promueve este tipo de eventos. Prácticamente ningún medio de comunicación hablaba de lo que esto significaba, y los pocos que lo hacían desde la óptica tradicional, basados en un comunicado de prensa que no dice nada, o incluso sobre la base de construir la parte negativa de la nota en el sentido del daño que podría provocarle a la economía. La realidad es que el paso del tiempo le ha dado la razón no solo al SAT, sino a aquellos que creyeron en el principio en este fenómeno, porque los beneficios son evidentes. Hoy el 100% de los contribuyentes formales está dentro del contexto de la factura electrónica. Y si nos vamos a la parte empresarial, hablaríamos de que existen poco más de 70 empresas autorizadas por el SAT, pero alrededor de estas existen poco más de 1,000 empresas que hoy en su conjunto tienen un valor de mercado superior a los 1,000 millones de pesos. Entonces, desde la óptica de la administración pública, simplemente comunicar la información podría no generar nada. Hay barreras que superar, entre ellas la de la legislación que está detrás de compartir datos. Hay un dato muy particular que fue motivo de polémica en este sector de los PACs. La decisión del SAT no hace mucho de hacer públicas las estadísticas de comportamiento del mercado. ¿Cuántos contribuyentes, cuántas transacciones? No fue bien vista por este sector. Algunos sí compartíamos el deseo de que se hiciera. Incluso impulsábamos que se profundizara en eso. ¿Por qué? Porque eso permite. Hay una presentación ahorita, les doy, simplemente son datos. Eso permite no solo que aquellos que tienen una visión empresarial, sino que la sociedad misma tome una decisión informada. Hoy esos datos ya son parte de una rutina dentro del SAT. Ojalá se profundice en la publicación de más información sobre lo que está detrás, porque nos dice mucho del beneficio económico. Sin embargo, también hay cosas todavía que se tienen por hacer, particularmente en el enfoque que la autoridad misma tiene sobre los sectores a los cuales quiere llegar con ciertas decisiones de política pública. Si bien es cierto, por ejemplo, que genera mucho valor convertir en formales a los informales, porque aparte de todo es una obligación y es un deseo largamente ansiado por la sociedad, ¿cuánto más valor puede generar en convertir en empresa a los emprendedores? Ese es un factor que a la gran mayoría de los medios se les olvida. Hoy los medios hablan mucho del emprendimiento porque es parte de una moda. Se habla del ecosistema emprendedor, se habla de las empresas de tecnología que generan valor. Se mencionó la app del SAT Móvil, que finalmente fue desarrollada por emprendedores, pero se olvida el impacto que pudiera tener en este sector. Hay una
yo le llamo, esta presentación, la ven aquí en las pantallas de lado, yo le llamo a esto sembrar emprendedores para cosechar contribuyentes. En el medio en el que estoy me ha tocado entrevistar a muchos emprendedores y de cada 10 a los que les pregunto si están listos para ser formales en términos tributarios, la respuesta de 8 es que no. No saben algunos de ellos, curiosamente, qué es el RFC. No saben en lo absoluto, ninguno de ellos, qué es la FIEL y mucho menos el certificado de sello para emitir facturas electrónicas. Pero eso sí, están listos. Y cuando les preguntas si tienen creada una empresa para hacer lo que quieren hacer, en este caso generalmente un proyecto de tipo tecnológico, dicen que sí, solo que la empresa la tienen constituida en Delaware. Y la razón es porque les cuesta $25 y lo hacen en 20 minutos. ¿Qué pasaría si hubiera un cambio, un pequeño cambio de criterio en la autoridad y se voltearan a ver estas cifras? No se alcanzan a distinguir en la pantalla, pero desde 2011 el índice global de emprendimiento, desde 2011 que se empezó a medir, a la fecha prácticamente se ha duplicado en México el número de personas que pretende emprender. Hoy está ligeramente arriba de los 11 millones de personas. Si consideramos que cada emprendimiento en México de este tipo tiene en promedio 3 miembros, estaríamos hablando de que posiblemente habría una cifra ligeramente mayor a todos los informales que se trataron de convertir en formales a través del régimen de incorporación fiscal. Sin embargo, desde la óptica económica, esos casi 4 millones de emprendimientos generarían muchísimo más valor económico que esa pequeña transformación de los informales. Las dos cosas tienen valor, por supuesto, pero hablando de valor económico para la sociedad y para los propios emprendedores, creo que valdría la pena voltear a ver esto. Este mismo índice, curiosamente, y en esto tienen mucho que ver los medios, tiene estos 3 datos. Ahí dice 16, en una muestra de 17 países en América Latina, ¿en qué lugar está México en el deseo de emprender o de verlo como una profesión? En el lugar número 16. En la reputación de los emprendedores, en el lugar número 17. Los medios no suelen contar las historias de éxito, y mucho menos las de fracaso de los emprendedores. Y en la atención de los medios a todo el fenómeno del ecosistema del emprendimiento, en el lugar número 17. Yo le llamo a esto que hablar del fracaso no es nota. Pero en un país donde el 70% de los empleos formales es generado por pymes, hablando de que las pymes, en ellas caen los emprendedores cuando arrancan, el 82%, poco más del 82% muere antes de 2 años, habría que preguntarse por qué. En buena medida es porque los medios no hacemos nuestro trabajo, poniéndome aquí la cachucha de medio, de enterar adecuadamente a los emprendedores, de informarlos oportunamente y de que incluso desde el punto de vista del sector público no existen las herramientas, no solo la información, las herramientas para que se dé esa transformación. Entonces, mi planteamiento lo reduzco a ese encabezado de la presentación: sembrar emprendedores para cosechar contribuyentes. Muchas gracias. La buena noticia es que cada uno de los especialistas pudo compartirnos el posicionamiento completo que habían preparado. La mala es que nos acabamos el tiempo que teníamos destinado para el panel completo. Y los quiero retar aquí a cada uno de los panelistas a que me ayuden a hacer una conclusión en 2 palabras. Yo quisiera poner el ejemplo, ¿cuál es el reto que enfrentamos como gobierno, como medios y como ciudadanía, tratando de arribar a la era digital y a la sociedad de la información? Creo que el mayor reto, después de todo lo que escuchamos aquí, es que por parte del gobierno nos ha hecho mucha falta saber escuchar a las audiencias, aprovechar la tecnología para saber escuchar. Yo lo resumo en 2 palabras: formar divulgadores, no solo formar periodistas, sino formar personas capaces de hacer esto que mencionaba el doctor, ¿no? Que están haciendo los periodistas científicos ahorita, divulgar. Y pienso inmediatamente ahorita con las últimas presentaciones de mis colegas
de lo que se hace en el emprendimiento y lo que se hace en el manejo de finanzas, y de pronto necesitamos más gente como esta chica Sofía Macías, que ha sabido masificar ese conocimiento desde los medios, ¿no? Que de pronto es más fácil que alguien que lee ese libro del pequeño cerdo capitalista sepa de finanzas que estar consultando otro tipo de datos más duros o notas más severas, ¿no? Creo que formar divulgadores es una de las labores que tenemos en los medios para poder apoyar este crecimiento. Bueno, para ser congruente, pues también es bueno interactuar con los presentes, y con los que están aquí físicamente y los que están siguiéndonos desde casa. Creo que todavía está en línea. He contestado algunos tweets. Muchas gracias por los comentarios. Y es justo esto, o sea, que no se quede, yo los invito a todos, que no se quede esto en un rato en donde no fuimos a la oficina, sino que nos dimos un tiempo para despejarnos y escuchar a gente, sino más bien que lo tomemos como un reto, como funcionario público, para ser un mejor funcionario, lograr sentirnos satisfechos de aportar algo a la sociedad. Como ciudadano no lo vean solo como, voy a consultar información y a ver cómo los critico y cómo arruino el prestigio del gobierno, sino que lo vean como es una posibilidad de emprender, como dijeron. Puedo poner un negocio. El caso de Sky Alert que les comenté, la persona que se dedica a esto, que usó datos públicos, ahora es un emprendedor y vive de eso y viaja por el mundo. ¿Por qué no? Y lo importante es que estas aportaciones de las tecnologías ya rompieron con el esquema de las edades. Hemos visto casos de éxito de emprendedores en temas de tecnología, como el caso de Facebook, donde los chicos, incluso menores de edad, pueden estar haciendo cosas grandes, ser millonarios, ya no importa si eres primo de un político o algo, tómenselo en serio y vean como una posibilidad de aportar a la sociedad y de ganarse la vida con esto. Yo insistiría en la parte de una alfabetización digital integral, colaborativa, corresponsable entre todos los actores. No es nada más una responsabilidad del gobierno federal, sino de todos los actores que estamos involucrados en la construcción de ciudadanía. Y la otra sí que atañe al gobierno, que es el romper con el modelo de comunicación difusionista que tiene para hacer uno mucho más interactivo, dialógico, vinculante, ya lo decían, tratar de escuchar a las audiencias, pero también de tratar de construir con las audiencias. Yo diría en resumen que el reto para los medios de comunicadores es volverse explicadores. Cuando en el 2007 se hablaba de esto, nadie lo entendía. El reto para el sector público, para las entidades de gobierno, particularmente en el tema que está detrás de este foro, es entender a cabalidad el valor de la participación de un tercero en el esfuerzo que está haciendo por esta tributación digital. Sin ese tercero, hoy no estaríamos aquí. Es una realidad indiscutible. Por su participación a todos, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy.